Hola, buenos días. Espero que estemos todos entrando. Bueno, ya ahí se está sumando la gente. Bienvenidos a a este webinar que estamos organizando en conjunto entre el Overseas Development Institute del Reino Unido y de Fundación Ambiente y Recursos Naturales sobre el rol de los bancos centrales. Antes de comenzar, le voy a dar la palabra a Mayra, que es la persona que está encargada de la traducción simultánea, para que dé un poco de las especificaciones técnicas en caso de que el inglés o el español no sea su lengua materna. Mayra, por favor. Muchas gracias. Para escuchar la interpretación, lo que deben hacer es ir a los controles de la reunión en la parte inferior de la pantalla en Zoom y hacer clic en el botón Interpretación. Como pueden ver en la imagen, es el botón que tiene forma de un mundito. Luego deben seleccionar el idioma que deseen escuchar, en este caso inglés o español. Y recomendamos también, para escuchar solamente el idioma interpretado sin el audio original, hacer clic en la opción silenciar audio original. Esto es simplemente una preferencia. Ahora voy a repetir las mismas instrucciones en inglés. So, in order to listen to interpretation, in your meeting or webinar controls at the bottom of the screen in Zoom, you need to click on the interpretation button. It looks like a small world symbol. Then you need to click the language that you would like to hear, in this case, English or Spanish. Finally, we recommend that in order to hear the interpreted language only, you click on the mute original audio option. That's it. We are ready to start. Muy bien, estamos listos para comenzar. Sara, over to you. Thank you, everyone. Good morning to those of you joining from the Americas, and good afternoon to those of you joining from further east. My name is Sarah Collenbrander, and I'm the Director of the Climate and Sustainability Program here at ODI. On behalf of ODI and FARN, it is my great pleasure to welcome you to today's discussion on the role of central banks in driving climate ambition. The COVID-19 pandemic has taken a devastating toll across Latin America. My sympathies to those of you who have suffered considerable hardships and losses over the past year. Even as the pandemic continues to rage, governments and central banks throughout the region are responding with major stimulus packages and financial interventions that aim to reduce the terrible impact on people's lives and livelihoods. We are here today with an exceptional panel to explore how central banks can contribute to a resilient and sustainable recovery in Latin America. This event was inspired by ODI and FARN's work on the annual Climate Transparency Report. The Climate Transparency Report is the world's most comprehensive review of G20 countries' climate action and their transition to a net zero carbon economy. The Climate Transparency Report and this webinar are generously supported by the German Federal Ministry for the Environment, Nature Conservation and Nuclear Safety, better known as BMU. When preparing this Climate Transparency Report last year, now available online, FARN and ODI struggled to find information on whether Argentina takes climate change into account in its financial policy and regulation. We were looking for two things. First, we were trying to find out whether the central bank requires commercial and development banks to disclose climate-related risks. Better disclosure could enable financial supervision by the central bank and improve market discipline by allowing other lenders and investors to take climate risks into account. Second, we were looking to find out whether the central bank's capital and liquidity requirements were designed in ways that rewarded green investment and deterred grey investment. We couldn't find much. By many measures, this is surprising.
most banks and other financial institutions undertake a continual assessment of risks. Their approach to risk assessment and management is largely governed by central banks, which provide regulation and guidance. But despite the existential threat posed by climate change, most of the financial sector does not yet account for the impact of climate change on their balance sheets or in their lending decisions, nor do their central banks require them to do so. In 2050, 55% of surveyed central banks reported that they do not require institutions within their jurisdiction to disclose climate-related risks. Only 6% made such disclosure mandatory. In a similar vein, central banks regulate how financial institutions should calculate an appropriate capital or liquidity buffer. These regulations ensure that if there is some kind of financial shock, banks have the ability to meet short-term demand for cash from their customers, liquidity, and to manage any short-term losses to their own business, capital. But only a handful of central banks around the world to date have adjusted their capital and liquidity requirements to take into account the potential risks of high carbon projects or projects that are exposed to emerging climate hazards. So based on this analysis by FARN and ODI, we decided to organize 2 webinars. Thank you for joining us on the first one. Today, we will explore the role of central banks in tackling climate change, and particularly what central banks and their partners are doing across Latin America. The second webinar will bring together Latin American non-government organizations working on climate change and financial policy. That second webinar will provide a space to share ideas and lessons about how civil society can champion this important agenda. We are lucky enough to have an exceptional lineup of speakers at both events. Let me now pass over to my excellent co-host for this webinar, Enrique, the Senior Advisor on Climate Change at FARN, to introduce our superb panel. Thank you very much, Sarah. It is a pleasure to have you with us today, and thanks for hosting this webinar with us, and I'm sure it's going to be a great panel. I will switch to Spanish now. Bienvenidos a todas las personas que se sumaron hoy para este evento. La verdad que estamos muy contentos con esta convocatoria, en este webinar en donde vamos a hablar específicamente sobre el rol que pueden tener los bancos centrales de los países en la acción climática. Para esto, hoy tenemos con nosotros una excelente línea de oradores, y permítanme que les presente a quienes nos van a acompañar hoy. En este evento vamos a tratar de condensar un montón de experiencia, un montón de información sobre diferentes experiencias alrededor del mundo, en donde tratamos de balancear justamente lo que ha pasado en diferentes lugares del mundo y cómo los bancos centrales se pueden involucrar. Para eso, ahora vamos a escuchar también a Rafael del Villar, que ha sido Chief Advisor del Banco Central del Gobierno de México. Después estará con nosotros también Amal Lee, que es la directora de Cambio Climático del CDC Group, y finalmente Pedro Vizcay, quien ha sido en su momento director del Banco Central de la República Argentina. Con esto, la idea es tener una discusión rica proveniente de todos estos expertos que han tenido una larga trayectoria y que tienen un montón de ideas también para compartir con ustedes, y tratar de condensar en intervenciones muy concretas para disparar una discusión en la que idealmente queremos tener sus inputs también. Así que, para no robar más tiempo de esta introducción, le quiero dar directamente la palabra a Rafael, que nos acompaña hoy. Así que bueno, Rafael, la palabra es tuya. Bueno, pues muy buenos días todavía en Buenos Aires. Aquí es todavía temprano en México. Muchísimas gracias por la invitación a estar con ustedes el día de hoy. Es un privilegio realmente poder atender esta amable invitación que me hicieron. Muchas gracias a Sara, a ti,
Enrique, a Pedro, en fin, a todo el equipo de FAN y de ODI, muy agradecido. Quisiera empezar por señalar algo que probablemente todos ustedes ya saben, pero que es que no se puede dejar de enfatizar, y es que el riesgo climático es un riesgo real, es un riesgo financiero material, y la palabra material conlleva un significado importante. Entonces estamos hablando de un tema en el que sabemos que para mantener el planeta, digamos, habitable, se necesita es necesaria una transición a una economía baja en carbono. Y esto implica un cambio estructural profundo en un gran número de sectores de nuestras economías. Esto es algo inevitable, esto es algo que viene. En última instancia, la transición es necesaria, esta transición en una economía baja en carbono, para mantener la competitividad de nuestras economías, ¿no? ¿A qué se debe esto? Bueno, las preferencias de los consumidores nacionales e internacionales están cambiando y es necesario adecuar la oferta de nuestros productos. Muchos de nuestros países, además, son economías abiertas. Así que la demanda internacional por nuestros productos y servicios también tiene un papel importante en la demanda agregada, en el bienestar de nuestros países. Entonces, en este contexto de cambio estructural, de cambio necesario en nuestras economías, vemos el rol de los bancos centrales. Y lo primero que hay que hacer es detenernos a entender cuáles son los principales propósitos, objetivos de los bancos centrales. Obviamente, la estabilidad de precios. Y la estabilidad de precios es un bien público. Y esto es algo que, en cierto sentido, es un primo del tema climático, porque los bienes, lo que es, digamos, el cambio climático es quizás la mayor externalidad que existe en el planeta. La mayor externalidad negativa que existe. Por otro lado, otro objetivo que tienen los bancos centrales es el sano desarrollo del sistema financiero. ¿Y qué significa sano desarrollo del sistema financiero? Bueno, significa que los sistemas financieros deben de evaluar adecuadamente los riesgos y las oportunidades. Y aquí estamos hablando, y así arranqué hoy, señalando que el riesgo climático es un riesgo financiero material, y es un riesgo financiero material importante. Entonces, el sano desarrollo del sistema financiero implica necesariamente la evaluación adecuada de estos riesgos. Ahora, estos riesgos climáticos tienen una naturaleza particular, y esa naturaleza los hace que difícilmente análisis con base en datos históricos nos puedan dar una imagen, una película adecuada de estos riesgos. Necesitamos nuevas herramientas que ven hacia adelante, herramientas prospectivas. Y estas herramientas están en proceso de creación, de elaboración. Entonces, estas herramientas, nuevas herramientas, los bancos centrales juegan un rol fundamental en su desarrollo. Y así, por ejemplo, al hablar de que los bancos centrales trabajamos con bienes públicos, la estabilidad de precios, y que buscamos el bien común, esa es nuestra función, no somos organizaciones de lucro. Entonces, el tema aquí es lógico, si ustedes lo ven desde esa perspectiva, es lógico pensar que los bancos centrales estén participando activamente en la agenda para precisamente buscar que exista una adecuada evaluación de estos riesgos, de estas también
del otro lado de la moneda, las oportunidades. Entonces, otro elemento bien importante de los bancos centrales es que tenemos normalmente por mandato una visión de más largo plazo que los gobiernos. Los nombramientos de los miembros que dirigen los bancos centrales son típicamente por periodos relativamente largos. Y cuando hablamos de estabilidad y estabilidad financiera, estabilidad de precios y estabilidad financiera, nos referimos también a temas en horizontes de planeación de algunos años. Entonces, estamos, digamos, los bancos centrales en una buena posición para poder realmente hablar de temas que se materializan no solamente en los próximos 2, 3 años a través de, digamos, de tormentas o de sequías, sino de temas que se materializan en quizás décadas por venir. Entonces, ese es, digamos, el contexto que yo les quería dar a ustedes de entrada. Ahora, en el concierto internacional, los bancos centrales han estado jugando desde hace 5 años un rol bien importante. Y esto es propiciado en buena medida por el Banco de Inglaterra, por el Banco de Inglaterra y por los otros bancos europeos. Pero lo importante es que desde el 2016 se formó un grupo de estudio de finanzas verdes, finanzas sostenibles dentro del G20. Este grupo de estudio tuvo, por cierto, y aquí importante mencionarlo, que bajo la presidencia argentina en 2018, este grupo tuvo un despegue importante en la agenda y en el empuje. Argentina fue un país muy importante en esta agenda, en este 2018. Por otra parte, en 2017, a finales de 2017, formamos una red de bancos centrales para enverdecer el sistema financiero global. La formamos 8 bancos centrales. Hoy en día son alrededor de 85 bancos centrales y supervisores financieros que componen esta red. Y todos, digamos, los principales organismos multilaterales son observadores de esta red. Voy a terminar mi comentario hablando de 2 temas interrelacionados y a uno de ellos ya lo toqué brevemente. El primero es el tema de divulgación. Y aquí también comentar el rol que ha jugado en el tema de divulgación los bancos centrales. En 2015, el Financial Stability Board le dio una instrucción de crear un mecanismo de divulgación de información de riesgos climáticos y se formó el famoso TCFD, Task Force on Climate Related Financial Disclosures. Posteriormente, este Task Force es hoy en día el estándar fundamental, el estándar preeminente para la divulgación de información climática y de riesgos. La divulgación de información es fundamental y la creación de datos para medir estos riesgos es fundamental. Sin datos no los podemos, simplemente por el hecho de que no se pueden medir las cosas si no hay datos. Entonces, hay un concierto internacional muy importante para inclusive hoy en día ya se formó, digamos, un grupo directivo dentro del IFRS que establece las normas contables de las empresas para precisamente establecer un grupo vinculado a normas contables sobre sostenibilidad, que en el momento, digamos, de que se aprueben a nivel global, pues van a cambiar profundamente las decisiones de las empresas. Con esto, con esto termino básicamente señalándoles los datos esenciales para la evaluación de los riesgos. Los riesgos fundamentalmente implican nuevas metodologías. Los bancos centrales están involucrados en dichas metodologías. Pues muchísimas gracias por el espacio y sigo a las órdenes.
Thank you very much for that intervention, Raphael. That was fascinating, particularly to hear about the origins of the Network for Greening Financial Systems, where I know Mexico is an important and welcome member. It's also, your mention of the Bank of England is timely because, of course, on everyone's horizons at this time is the importance of coming to COP26 in Glasgow at the end of this year with renewed climate ambitions to hold global warming to 1.5 degrees, and the action of organizations such as the Central Bank of Mexico, and that leadership shown in a fast-growing economy is very much welcome. It's my great pleasure to introduce our second speaker, Amal Lee Amin, apologies, who is the director of the climate change team at CDC Group in the UK, but formerly led the very famously pioneering climate change team at the Inter-American Development Bank. Over to you, Amal Lee. Thank you very much, Sarah. And yes, you know, I am going to talk mostly about some of the work that I started when I was at IDB, but is obviously continuing very much now. And I think, you know, it's, you know, when we step back a bit and look at the, you know, this agenda, you know, in 2015, obviously the Paris Agreement, around the same time when Mark Carney made his, you know, famous speech about the tragedy of the horizons, you know, I think that placed all our attention on the role of central banks, you know, as, you know, really working at the heart of economies, and, you know, the critical importance for central banks to really get to grips with this agenda, both to understand the risks and to put in place the measures either directly or working with others across the landscape at the national level to effectively manage and ensure those risks can be minimized, but also very importantly in incentivizing and driving and allocating financial resources to really deliver on the, you know, the economic transformations that are going to be needed to decarbonize economies, to build resiliency across the economies. And so, you know, I think we've seen over the last 5 years or so, this agenda really starting to take off. And, you know, I must say my work at IDB, the collaboration we had with Mexico, in particular with Rafa, who, you know, it was a pleasure to be going directly after him on this, at this event. You know, very inspiring to, you know, he was very clearly addressing and driving a lot of interest within Mexico, but also across the region. And I do also want to similarly congratulate how Argentina also picked up on this agenda on sustainable finance under their G20, because of course, you know, bringing together G20 ministers of finance in particular, you know, is incredibly important. And I do think actually also, and that was something we at IDB were very keen to do, was to raise the profile of these issues within the context of Argentina's G20 presidency, but at the regional level. And the team at IDB have and are continuing to support and work with central banks to really help develop their capabilities and build out the necessary systems to be able to both respond to climate risk, but also very importantly drive the economic transformation and direct financial flows. So, you know, it's been really great to see the progress. And I think particularly as obviously Rafa mentioned, the Network for Greening the Financial System has been, you know, I would say game-changing, because obviously it's bringing together peers from across the world around tackling some of the, you know, these really quite, you know, urgent and in some cases extremely technical issues. And, you know, it's really great to see all the reports that have been coming out, setting out some, you know, best practice of how to integrate different climate scenarios in particular, you know, recognizing that there's a sort of interaction between what we would call or refer to as transition risk, you know, the extent to which assets such as, you know, coal assets, investments in, you know, oil and gas infrastructure, I mean, shale gas infrastructure in particular, you know, the potential for those assets to become stranded and the implications for the economy
as well as also then the financial sector. You know, it's really important that those transition risks are fully understood by central banks, and that's very much what the Network for Greening the Financial System is really enabling. But also the interaction then with physical risks, so the physical impacts of climate change, as you know, as we're seeing, unfortunately, we're seeing more and more every day, and how that can have devastating effects and the implications for both governments' GDP, as well as, of course, the financial system and financial sector, and the extent to which you could lead to this systemic risk, as I think the Task Force on Climate-Related Financial Disclosure has, you know, very clearly put on the agenda now. So I know, I mean, we've heard a lot from Rafa about what is happening in Mexico, and it's, you know, to congratulate him for all the work now that is really progressing. I understand that, you know, there's the new Financial Stability Council of Mexico has created this Sustainable Finance Committee and task force, as Rafa was referring to, and it does sound like that is really going to be game-changing in putting together the sort of coordinated effect where central banks have a key role, but also others, the ministries of finance, and, you know, whether others involved in financial regulation, you know, coming together to address these issues. Also, just to flag, I think some will be aware that the Central Bank of Brazil has also been extremely active in this area, has developed its own process for responding to the Task Force on Climate-Related Disclosure, and has recently, I understand, now gone beyond just looking at climate risk management, but is now taking a very fundamental role in allocating resources to deliver a more sustainable economy and delivering those investments and economic activities that are going to be needed to deliver sustainable development and the SDGs. So again, you know, some really positive leadership progress coming from the region. I know I won't say I'm looking forward to hearing now where Argentina is and its thinking on these issues, but another country that has clearly shown a lot of leadership, and we saw, I think, a lot of leadership ahead of COP25. It was in Chile, where, you know, they've now really worked to strengthen their how they're integrating both climate risk and looking at that within the context of financial stability, and what that means for regulation, prudential regulation, and what is needed then to really green the financial system. So, you know, these are just some of the examples within the region. I think the Network for Greening the Financial System will continue to support and promote greater collaboration that is needed so that all central banks around the world can come together and, you know, learn from each other, because, you know, I think it's very much a learning by doing agenda. So, you know, it's a real pleasure to be have been involved in some of the progress and initiatives from within Latin America, and I certainly see that some of the lessons that have been are being generated there can benefit other regions, including the regions that I'm now working in, which is Africa and South Asia. So I will stop there and look forward to further discussion. Muchas gracias, Amal Lee, por esta intervención. Un placer tenerte con todas estas perspectivas internacionales y las diferentes experiencias. La verdad que hasta ahora venimos muy bien, y la verdad que es un placer darle el pie ahora a Pedro Vizcay, quien es abogado especializado en Derecho Penal y Regulaciones Financieras. Fue director del Banco Central de la República Argentina y actualmente integra el Centro de Políticas Públicas para el Socialismo, CEPAS, y es miembro de la Internacional Progresista. Así que bueno, Pedro, muchísimas gracias. La verdad que realmente es un placer tenerte con nosotros, y bueno, el tiempo es tuyo. Gracias. Bueno, muchas gracias, Enrique, gracias a Amal Lee y al resto de los participantes, a los organizadores de esta actividad, que entiendo es una actividad muy importante para repensar algunos problemas que tenemos que afrontar como sociedad global.
El primer punto que quiero destacar tiene que ver con el rol de los bancos centrales, con un debate que está presente en materia de bancos centrales, que creo que es fundamental porque es un debate de características globales. No estamos hablando de un debate local, sino de un debate que tiene una comprensión de índole fundamentalmente global. Y esto quiere decir fundamentalmente que hoy por hoy la discusión en términos de bancos centrales es, o gira en torno a si los bancos centrales solamente deben encargarse de la estabilidad de precios, o hay otros objetivos y exigencias vinculadas, entre otras cosas, con el pleno empleo, con el desarrollo económico, con la inclusión social y con la estabilidad financiera. Todo indica que el camino que están encarando muchos bancos centrales, sobre todo a partir de la crisis del 2008 y especialmente a partir de la crisis del COVID-19, marcan el compromiso enérgico de los bancos centrales en torno no solo a mantener la estabilidad financiera, sino a coordinar políticas con el área del tesoro, con el área fiscal, para sostener el pleno empleo, sostener la actividad económica y también el desarrollo económico. En ese marco nos insertamos, ese creo que es el punto de partida, y desde ese punto de vista, bueno, una de las principales cosas que hay que afirmar es que es realmente muy difícil sostener criterios u objetivos de estabilidad financiera sin lograr un compromiso enérgico y efectivo respecto de la estabilidad de gases de efecto invernadero. Creo que este es un punto central para la agenda, linkear o conectar fuertemente estabilidad financiera con estabilidad climática, lograr criterios, políticas y acciones enérgicas por parte de los bancos centrales para avanzar en una política de estabilidad climática. La noción tal vez de climate rescue of last resort sea una de las evidencias más notables de que los bancos centrales hoy están preocupados por temas que superan los compromisos tradicionales con la estabilidad de precios. Y acá viene un problema clave que tiene que ver con entender qué son los riesgos climáticos, porque si el sistema financiero desde 2008 en adelante tuvo especial preocupación por la crisis financiera global y por los riesgos financieros asociados a comportamientos especulativos, el riesgo climático se presenta como una particular problemática dentro del universo financiero. Y digo que es una particular problemática porque si la categoría de cisnes negros es una categoría discutible en el mundo financiero, si la idea de que los eventos financieros inesperados son eventos financieros que no pueden medirse, que es de algún modo uno de los criterios que se utilizan con las metodologías de medición de valor al riesgo que se aplican en la materia, la noción de riesgo climático como un riesgo de características verdes, el denominado cisne verde, a mi criterio es una mala denominación. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que si uno piensa en el problema del riesgo climático, en realidad todos sabemos que es un riesgo que enfrentamos día a día, todos tenemos certidumbre sobre ese riesgo, lo que no sabemos es específicamente bajo qué forma se puede presentar y cuándo, pero existen criterios muy claros y consensos globales respecto de que el cisne verde en realidad es un cisne que puede producirse en cualquier momento. Por lo tanto, uno podría repensar esta categoría más que con la metáfora del cisne verde, con la metáfora de la manada de elefantes que caminan hacia un castillo de cristal. El castillo de cristal somos nosotros, es la Tierra, y la manada de elefantes es una manada que viene, que vemos venir y que no podemos parar. Creo que esto exige repensar muchas cosas, porque además la noción de riesgo climático es una noción que es necesario cubrir y atender a tiempos desde el punto de vista de las políticas de mitigación de riesgos de bancos centrales y superintendencias de bancos, porque tanto por el lado de acciones enérgicas destinadas a reducir la huella de carbono, como desde el punto de vista de la ausencia total de políticas destinadas a cumplir los compromisos globales en esta materia, se generan dos riesgos. Riesgos vinculados a los desastres naturales, esto es uno de los principales riesgos, y riesgos vinculados a la transición en sí mismo. Esto es, los compromisos de transición traen riesgos y el no hacer en esta materia también trae riesgos. Esto es,
Hay riesgos vinculados con los daños efectivos sobre los recursos naturales, sobre los territorios, sobre los cultivos, sobre desertificación, etc. Y también riesgos vinculados sobre el valor presente neto de las empresas que adoptan políticas enérgicas para descarbonizar sus balances. Entonces, en cualquiera de los dos casos estamos enfrentando una situación de riesgo, por lo tanto, la idea de que el riesgo climático es un cisne verde que se avecina es una idea que hay que repensar, centralmente porque, y aquí tomando algunas palabras de lo que planteaba Rafael del Villar, necesariamente estamos enfrentando un riesgo que requiere una ruptura epistemológica con las formas tradicionales de medir y mitigar el riesgo. Las técnicas de medición de riesgos basadas en lo que se denomina value at risk son técnicas insuficientes porque no permiten medir riesgos que están por fuera de la desviación normal. Es decir, no permiten capturar eventos de cola, eventos de características pesadas. Esto creo que es un problema fundamental, y sobre esta base lo que debiéramos trabajar enérgicamente es en exigirle a los bancos centrales en todo el mundo que generen datos suficientes, que generen políticas de conocimiento de información y políticas específicas sobre liquidez, sobre suficiencia de capital en los activos y en los balances de los bancos. Creo que esta es una tarea principal. No conocemos con exactitud cuáles son los riesgos que estamos tomando en materia financiera desde el punto de vista climático, y tampoco conocemos con exactitud qué están haciendo los bancos centrales en esta materia, más allá de que a nivel global exista, por supuesto, una gran sinergia entre organizaciones internacionales y estados en el sentido de construir una agenda y establecer una nueva línea de políticas públicas en la materia. Pero creo que este es un punto central. Si uno mira también algunos datos vinculados con la crisis financiera del 2008, uno puede ver que los índices verdes, previo a la época de la crisis financiera del 2008, tenían rendimientos financieros similares a los índices más importantes en materia de mercado de capitales, como el S&P 500, pero con posterioridad a la crisis del 2008, los índices verdes o los índices de descarbonización pasaron a tener rendimientos netamente menores con relación al S&P. Esto podría estar indicando un consenso en el mercado acerca de que el riesgo climático no es tan importante. Entonces, allí también hay que trabajar en la construcción de herramientas de medida que establezcan criterios adecuados de medición de los precios de los activos financieros ligados a los efectos de riesgo climático. Otro punto importante que creo que tenemos que discutir aquí tiene que ver con la tarea fundamental que un banco central tiene desde la crisis del 2008 en adelante. Si uno mira cómo ha sido el desarrollo de los años posteriores a la crisis, lo que hemos visto, y con esto voy a ir cerrando, es que los bancos centrales y que la comunidad financiera internacional fue dando un lugar preeminente a lo que hoy se conoce como Shadow Banking System, al punto tal que hoy la presencia del Shadow Banking System es diametralmente mayor a la de la actividad clásica regulada por los bancos centrales tradicionales. Por lo tanto, creo que si queremos trabajar fuertemente en estabilizar los riesgos climáticos y asociarlos a la estabilidad financiera, necesitamos trabajar fuertemente en descomplejizar la actividad financiera, en descomplejizar instrumentos financieros y en reducir los efectos fuertemente especulativos que los instrumentos financieros de derivados tienen sobre el conjunto de la economía. Creo que esto último, y aquí sí voy a cerrar definitivamente, podría ser una manera de volver consistente los compromisos de la Convención de Naciones Unidas sobre Cambio Climático en cuanto a que la circulación de flujos financieros globales debe ser consistente con reglas respetuosas en materia de cambio climático. Muchas gracias a todas y a todos. Thank you very much, Pedro, for those comments. I thought your points at the beginning were also a pertinent point to raise again about the challenge central banks face in terms of multiple competing goals that they have to manage.
You mentioned employment, price stability, and now emission reductions are on the table as part of a central bank's mandate. And those are all very true, but that doesn't even take into account the health and fiscal fallout from the current pandemic that we're all living through. So I don't envy the central bankers currently on the line, and thank you for making the time to speak to us all today. So I want to take a moment first to invite all of our attendees to please add your questions to the question and answer function. I can see we've got one there from Maria, so I'll come to that in a moment. But first, I want to note that we will be circulating after this webinar a short briefing note prepared by colleagues at ODI and reviewed and translated by colleagues at FARN, which explains in some detail the ways that central banks can respond to climate change. The note will be available in both Spanish and English, and we will update it slightly based on the new information that we have heard from our excellent panelists today. So big thanks for that. So we have a couple of questions suggested, some directly through the open chat and some have been sent to us independently. So the first question I'm going to start with is a question to you, Amal Lee, which is, I wondered whether you might be able to tell us a bit about the role of central banks in monetary policy, particularly in light of the COVID recovery, and how that might play out for the decisions that they're making about their response to climate change. Yes, thank you. So, I think what we're seeing, and we've heard certainly from my other two panelists, is, it's become pretty well accepted that central banks have a key role in looking at climate change with regards to the issue of financial stability. And, and that's obviously where the TCFD has been, particularly focused, and where, we're seeing now a lot of actions in that area. I think, though, what is more controversial or less accepted is how the central banks may, through their use of monetary policy tools, drive the necessary investments in climate-related activities. So, particularly as we look at what's happening now with in the COVID, as countries come out of the COVID pandemic, and we'll be looking and seeing across all countries a huge amount of quantitative easing and central banks buying assets. And so I think what we're seeing, and we're seeing this is a very live debate within Europe around the role of the European Central Bank, in fact, is the extent to which central banks should then be only purchasing green assets and then by default not purchasing any distressed assets in, for example, in fossil fuel assets that may be looking for some kind of bailout. I think this is an extremely pertinent issue that we're seeing now in Europe. I imagine it's going to be a big issue in the United States when you look at how they're now looking to build back better, and the role of the Federal Reserve Bank there. So I'd be interested to know from the other two panelists, how are they seeing that? Is that something that they're starting to, that's part of the conversation within Argentina, within Mexico? Because I think, this whole Build Back Better agenda will be, central banks can have a really important role, but I know it's not, it's particularly from a philosophical point of view, if you like, that many central banks, they take the view that they should be sector agnostic. They shouldn't be prioritizing certain types of investments over others. But, if they are genuinely going to be drivers of the transition to, net zero and climate resilient development, then, perhaps they do need to pick some winners through monetary policy choices. Muchas gracias, Amal-Lee. Voy a tomar algunas de las preguntas en español. Ahí hay una, voy a combinar las dos, o sea, hay una para Pedro y una que aplica tanto para Pedro como para Rafael. La primera es si, Pedro, podrías indicarnos cuáles serían esos indicadores verdes a los que hacías referencia en tu presentación. Y la que sería para ambos sería qué reglas e instrumentos
son necesarios para alinear la arquitectura financiera con los objetivos climáticos. Esa quizás es un poquito más amplia, pero bueno, les dejo la palabra, no sé si quiere empezar Pedro. Ok, perfecto, gracias Enrique. Bueno, excelentes preguntas. Ahora aprovecho para por ahí ir más a algunos temas más específicos. A ver, mi impresión con esto es, desde mi experiencia como, yo cumplí tareas en la superintendencia del Banco Central como director. El Banco Central de Argentina inserta dentro de su estructura orgánica, institucional, la superintendencia de bancos responsable de la supervisión de la actividad del sector. La actividad del sector abarca casas de cambio, abarca bancos y abarca entidades financieras en sentido más amplio. La sensación o el aprendizaje que yo pude hacer en el Banco Central con relación a esto, la impresión que me queda y la lección que pude ir construyendo es que el principal objetivo de la superintendencia de bancos, por lo menos en la República Argentina, pero si uno revisa las reglas internacionales de Basilea pasa algo parecido, es revisar las prácticas de suficiencia de capital de los bancos regulados, fundamentalmente. Ahora, ¿qué pasa en Argentina? Bueno, el 20% de la actividad financiera transcurre a través de bancos regulados, el 80% transcurre a través de instrumentos o entidades o personas jurídicas, entidades legal entities, que no cuentan con un grado fuerte de regulación. Esto es un primer problema. Entonces, cuando uno piensa cómo introducir indicadores específicos sobre el cambio climático, el primer problema que tiene es que está operando sobre una zona muy poco transparente y sumamente opaca en términos de regulación financiera. La principal preocupación de los bancos, insisto, sigue siendo mirar reglas de suficiencia de capital en un mundo que está atravesado por dosis muy elevadas de liquidez, con lo cual ahí, por lo menos en la Argentina, no hay grandes problemas, excepto que aparezca algún riesgo de cambio vinculado con movimientos o con fuertes volatilidades en el tipo de cambio. Pero lo que requiere la República Argentina es trabajar fuertemente en una taxonomía nueva respecto de cómo ejercer la supervisión financiera, cómo vincular herramientas macroprudenciales con herramientas microprudenciales, esto es, cómo mirar problemas de suficiencia de capital y a su vez cómo construir nuevos indicadores vinculados con la medición de riesgos, que insisto, y esto es un problema grande para la Argentina y para el mundo también, las reglas de suficiencia de capital, y esto el Banco de Inglaterra lo han marcado en varias oportunidades. Incluso Paul Tucker, que ha sido director del Banco de Inglaterra, ha tenido posiciones muy enérgicas en esto, en decir que las reglas de suficiencia de capital son laxas y son bajas para los bancos. Entonces, en ese contexto, un punto importante es pensar cómo construir una taxonomía financiera, una taxonomía de supervisión financiera frente a esto. Creo que una cosa que se podría trabajar fuertemente es con matrices que no piensen la regulación financiera en materia climática desde el punto de vista de la data histórica y de los modelos de desviación normal. Esto exige replantear fuertemente los modelos de medición de riesgos, ir a modelos fractales. Esta es la gran experiencia de Nassim Taleb en el Cisne Negro, experiencia que el sistema financiero global no recoge, simplemente habla del Cisne Negro como algo que se avecina y que no podíamos prever, pero Taleb plantea en su libro, siguiendo viejos textos de Mandelbrot, acerca de la importancia de construir sistemas de medición fractales en la actividad financiera. Y esto es muy complejo, pero uno podría pensar que tanto en la fuente de dióxido de carbono, tanto en la fuente de gases metanos como en la fuente de óxidos nitrosos, para cada una de las actividades productivas específicas se pueden diseñar herramientas puntuales de medición de cada uno de esos riesgos. Entonces Argentina puede tener muchos riesgos vinculados a dióxido de carbono, pero también muchos riesgos vinculados al metano generado por ejemplo, políticas de cultivo o de cría de ganado. Entonces, pensar la regulación y los indicadores en términos de una taxonomía específica para cada una de las fisonomías de los sectores que tienen que ver con impacto climático. Esto requiere, con esto termino, requiere romper la idea del cisne verde. Acá no hay un cisne verde, acá todos sabemos que el impacto climático
llega en términos de daños a la economía, de daños al sistema productivo y de fuerte inestabilidad financiera. Por eso insisto, sea por el lado de las catástrofes, sea por el lado de los programas de transición, los efectos parecieran venir igual. El punto es qué hacemos frente a esto. Creo que los modelos de desviación estándar no sirven para pensar estos problemas. Gracias, Pedro. Rafael, no sé si quisieras complementar un poco con esa pregunta. Sí, bueno, muchísimas gracias. Realmente sí. Nada más comentarles brevemente que nosotros en Banco de México actualmente estamos desarrollando, digamos, una tabla de indicadores a los que pretendemos darle seguimiento, que son indicadores fundamentales sobre la economía real, sobre indicadores de riesgo vinculados a temas climáticos, ambientales, indicadores vinculados a la movilización de capital hacia sectores y hacia actividades bajas en carbono y amigables con el medio ambiente, e indicadores vinculados a la divulgación de información. Es un trabajo que con mucho gusto compartimos cuando lo tengamos más avanzado. Yo creo que para mediados de este año podemos tener un dashboard, un tablero de indicadores realmente útil para poderlo compartir en la región y naturalmente con nuestros amigos, con ustedes, nuestros amigos en Argentina. En cuanto a la pregunta sobre el tema de los riesgos de transición, yo creo que estos riesgos de transición son absolutamente centrales para nosotros en Latinoamérica. Y es que son un riesgo existencial, perdón que lo ponga de esa manera, porque digamos, si no transformamos nuestra economía a un ritmo suficientemente rápido, nuestra economía va a enfrentar una baja sensible en la demanda de sus productos. Por ejemplo, digamos, yo puedo hablar por México, no por Argentina, pero México es un país altamente exportador en la parte de vehículos automotores. La tecnología de producción de autos está cambiando radicalmente de combustión, los motores de combustión interna, como ustedes lo saben, a motores híbridos, más bien eléctricos o inclusive de hidrógeno. No sabemos todavía. Si México, por ejemplo, no puede transformar su aparato productivo y las cadenas de suministro a estas nuevas tecnologías, en muy poco tiempo, estamos hablando de que en muy poco tiempo, digamos, en unos cuantos años, digamos, no estoy hablando de unas cuantas décadas, sino digamos, unos 15 años, el aparato productivo de México en este sector tan importante para las exportaciones del país quedaría obsoleto. Entonces, no es un tema solamente energético, no es solamente un tema de agricultura sostenible, es un tema de todo eso, pero es más que eso, es realmente pensar en los riesgos de transición del lado de las oportunidades que tenemos en nuestros países. Y también, por ejemplo, otro ejemplo que les doy es el turismo. El turismo, el segundo coral más grande del planeta, fuera del arrecife de corales australiano, está en la Riviera Maya y lo compartimos con Centroamérica, ¿no? Con países de Centroamérica, pero con el calentamiento global con un aumento, digamos, a 2 grados, prácticamente desaparecen todos los arrecifes de coral en el planeta. Y con ello perdemos un capital natural gigantesco como país y una capacidad realmente de generar ingresos a partir de un atractivo turístico muy importante. Entonces, es otro ejemplo que les doy, simplemente de la interdependencia que tenemos con esta agenda, de la que México no se puede aislar,
de la que somos parte y que tenemos que tener la inteligencia para adelantarnos y hacer las transformaciones que requerimos, ¿no? Y aquí la dejo. Muchísimas gracias, Enrique. I'm actually going to pretend to be Enrique for a moment and and intervene in English. Thank you for that thoughtful comment, those thoughtful comments with lots of examples. I'm aware that we're short on time and everyone has something else to do in their living room now, since I imagine many of you are also in lockdown. So I'm going to just ask each of our panelists if they would mind answering one last question quickly. I wondered if you could tell us which central banks you think are doing really well at this, and what civil society, very quickly, what civil society can be doing to help champion change on this agenda in each of our countries. And then I will hand back to Enrique to close us down. Ladies first, Amal. Okay, I'm not going to choose one from Latin America because that would be, wouldn't want to pick my favorite, but I actually do think one of the banks that has been leading on this for some time actually is the People's Bank of China. And certainly one particular person, Ma Jun, who's been extremely influential in raising these issues to the role of the central banks. And in particular, when China had their G20 agenda, where green finance became very much, fully part of the G20 agenda. So, in that respect, I think, and their role has been also in looking at creating guidelines for green credit, looking at directing financial flows. So to a certain extent, using monetary policy as well as thinking about other issues around financial stability in this context. So, and of course, and I wouldn't want to say the Bank of England because I feel that would sound a bit too biased for me to say that. But of course, the People's Bank of China and the Bank of England sort of been the two that then initiated the focus through the G20. The role of civil society, I think, I think it's, for me, central banks are, as I say, I think they're the heart of the economy. They're the, part of the, the heart of the machinery, if you like, of the economy. And I think when climate change is, is such an existential threat, then, I think it's really important that, central banks are actually accountable to citizens in a way that, I know there's, a lot of the debate is whether they should be, as independent, they shouldn't be trying to, engage in more policy type activities, which I saw was one of the questions in the chat. But I think it's important that, civil society in all countries do engage and ensure that, that their central banks are fully addressing these issues, and in a way that I think we're seeing through this particular, through the role of FAN and this particular event, raising awareness and engaging to ensure that these issues are being adequately dealt with. Allow me to volunteer you, Rafa, to provide us with your own observations. Sí, muchas gracias, Sara. Y yo diría que justo lo que comentó Amal Lee, yo lo suscribo completamente. El Banco Central, el Banco del Pueblo de China, ha jugado un rol a través de Ma Jun súper importante. También, y perdón que lo insista, el Banco de Inglaterra es el campeón de campeones en todo este tema. Se llama Mark Carney, ya lo comentaba Amal Lee, y no hay la menor duda a nivel global, ¿no? Entonces, pero hay otros bancos y es importante señalarlo. Hay otros bancos que juegan un rol muy, muy importante. El Banco de Holanda. El Banco de Holanda es muy, muy importante. La Autoridad Monetaria de Singapur está jugando un rol muy, muy importante en catalizar las fuerzas de mercado para una economía sostenible. Y viendo hacia adelante, no se nos olvide a la Reserva Federal de Estados Unidos. En la nueva administración del presidente Biden, la Reserva Federal de Estados Unidos va a jugar un rol absolutamente central a nivel global. Y el Banco de Canadá está
está realmente poniéndose las pilas también en todo esto, ¿no? Entonces, es una carrera realmente lo que se está observando ahorita para desarrollar capacidades dentro de los bancos centrales a nivel global, y yo diría que esto es algo que es súper benéfico. En cuanto a la sociedad civil, muy rápidamente, juega un rol absolutamente central la sociedad civil, porque la sociedad civil lleva décadas insistiendo en la importancia de estos temas, en lo inadecuado de los sistemas de reporteo y de divulgación, en lo inadecuado de la medición de riesgos, en la necesidad de incorporar otros criterios y no solamente la parte financiera, los aspectos financieros en la ecuación, sino aspectos no financieros, aspectos vinculados a la sociedad civil en general, a los empleados, a los consumidores, a una visión, digamos, de protección del capital natural. Entonces, a mí me parece que la sociedad civil enfrenta un momento muy, muy importante, digamos, de reconocimiento a su labor que lleva ya muchos años realizándose. Gracias. Bueno, para finalizar y para responder estas dos preguntas, yo preferiría no mencionar casos concretos de bancos, aunque si me preguntan y tengo que responder íntimamente, diría que la presencia y el rol destacado que siempre ha tenido el Banco de Inglaterra en este y en otros temas ha sido, por lo menos para muchos y muchas personas, un faro iluminador acerca de cómo pensar el rol de los bancos centrales. Destaco, por ejemplo, como un problema más global sobre el cual enmarcar la problemática de cambio climático, un viejo trabajo de Andrew Haldane, del Banco de Inglaterra, un paper titulado The Dog and the Frisbee, donde en ese trabajo él ya planteaba la necesidad de descomplejizar las políticas de Basilea. Y creo que esto es clave para pensar, porque si montamos en torno a la dinámica de Basilea la complejidad de cómo medir el riesgo climático, vamos a fallar seguramente en los próximos años. Así que creo que ahí hay una mirada muy importante. Y para responder un poco a esta pregunta también agregaría que más que pensar un caso iluminador de bancos centrales, pensemos en cómo hacer para que los bancos centrales mejoren las políticas de coordinación con los tesoros en relación a este tema y con las funciones de los poderes ejecutivos del poder ejecutivo de los países o de los gobiernos ligadas a políticas ambientales. Creo que una buena coordinación entre política fiscal, monetaria y política climática puede ser un buen eje para pensar a largo plazo estas cuestiones. Por último, sociedad civil. Mi formación tiene su origen en la sociedad civil, así que mi corazón está siempre en ese universo tan importante para las democracias en el mundo. Creo yo que el rol central para la sociedad civil es entender que es un banco central. Esto es lo primero, entender que en el Banco Central pasan mucho más cosas que la definición de la tasa de interés o la definición de un tipo de cambio, y que el Banco Central es transversal a nuestras vidas. Y descomplejizar el lenguaje de los bancos centrales es clave para que la gente pueda entender que hay un grupo ahí de personas que conocen estos temas y que no tienen ningún contacto con la sociedad. Es clave que los bancos centrales puedan abrirse en términos de información y en términos de transparencia al conjunto de la sociedad civil, y recíprocamente las organizaciones no gubernamentales plantear políticas muy activas de rendición de cuentas y de pedidos de información respecto de todos los temas vinculados con esta materia. Muchas gracias nuevamente. Bueno, muchas gracias a todos ustedes que nos han dado este día, digamos, de muchísima información, con muchísimo alto nivel. Así que, primero, mi agradecimiento a ustedes, que han sido un panel maravilloso, así que gracias por eso, por haber condensado tanta información y conocimiento en este poquito tiempo. Muchas gracias a todas las personas que se involucraron, que participaron. Hay muchas preguntas que fueron llegando, así que igual desde FARN quedamos abiertos. Vamos a compartirles el email de prensa@farn.org.ar
para que si quieren seguir esta conversación o tienen más interés en este tema, acérquenlo y lo vamos a seguir trabajando. La idea es tratar de construir en este sentido para ver si hay maneras de, por lo menos en Argentina, seguir trabajando y ver que el Banco Central también empiece a incorporar este tipo de políticas. Finalmente quisiera agradecerle enormemente a las personas que hoy nos ayudaron con la traducción simultánea, Mayra, María y Luciana. Muchísimas gracias por el excelente labor de traducción. Esto también hace que este webinar también haya sido un poquito más inclusivo y que pueda haber llegado a más audiencia en un tema que a veces se vuelve muy complejo. De la misma forma, y por último, las coordinaciones que hemos tenido entre el equipo de Overseas Development Institute y FARN. Así que muchísimas gracias al equipo de ODI, que acá tenemos a Ariana y a Sara, por supuesto, con esta facilitación que hizo hoy. Así que muchísimas gracias. Y a mi equipo en FARN también, mis colegas, Catalina, que se cargó con toda la cuestión logística, Catalina Gonda, Alejandra Gómez, que estuvo en toda la logística de este webinar, nuestro equipo de comunicaciones, Michelle y Sofía, y Jazmín también de nuestro equipo, que realmente han hecho un trabajo maravilloso para que todo esto haya fluido muy bien. Disculpen estos minutitos extra que nos quedamos, pero creo que realmente ameritó todo el contenido que hemos tenido. Así que desde ya, nuevamente, próximamente vamos a tener un documento para seguir trabajando este tema, para que lo tengan disponible y para seguir construyendo en este tema que es sumamente importante y que, como los panelistas también lo mencionaban, es transversal a todo lo que necesitamos para conseguir esa estabilidad climática y financiera en nuestro futuro. Así que muchísimas gracias. Y nos estamos viendo, que tengan muy buenas tardes, o bueno, muy buenas noches, depende del lugar donde estén.